Evangelio de Juan capítulo 7, por favor, versículo 28, dice la palabra de Dios: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Versículo 37, el mismo capítulo 7 de Juan donde estamos, y solo vamos a estar ahí en el Evangelio de Juan, dice: en el último y gran día de la fiesta. Esto es una fiesta que era la fiesta de los tabernáculos, que era una de las tres fiestas grandes de los judíos. Ya los creyentes lo saben. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Unas hojitas más adelante, capítulo 11, versículo 38. Capítulo 11, versículo 38. Dice la palabra de Dios allí: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y finalmente, capítulo 12, ahí al frente, o una hojita más adelante, versículo 44. Capítulo 12, versículo 44. Para los que llegan, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12 en este caso. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, tenemos toda la confianza y la certeza que el Señor va a prosperar siempre a la lectura de su palabra. Casi que yo pudiera decir que ya terminé mi mensaje, porque son palabras muy claras y son muy concretas, como todos los escritos de este hombre que conoció cerca y se dio la posibilidad de conocer íntimamente al Señor Jesucristo. Y ahorita hablaremos un poco de eso. Y a veces la sencillez de las palabras de Juan en los demás escritos se vuelven en todo un desafío, porque es tan claro y es tan contundente que no da un margen de posibilidad. No hay medias tintas en sus escritos. Por eso la preocupación de muchos creyentes cuando leen sobre todo la primera epístola de este mismo escritor, porque hay cosas que cuestionan sus propias convicciones y que desafían, comillas, su propia fe, y seguramente será una fe cierta para muchos. Y él se ha tomado el tiempo, pasados muchos años y décadas desde la muerte del Señor de Jesucristo, de tomar a colación y de hacer relación un poco de esas experiencias íntimas con el Señor Jesucristo. Por eso este no es un evangelio sinóptico que se ve como se miran los otros 4 evangelios. Este es un evangelio que da un paso más allá hacia la intimidad y hacia lazos de estrechez con el Señor Jesucristo, sin que los otros, en detrimento de los otros escritores de los evangelios también. Pero el escritor está ahondando un poco desde esos elementos que el Espíritu mismo ha permitido que estén acá. Y en este caso yo quiero hacer énfasis en los 4 clamores del Señor Jesucristo. Seguramente se me van a escapar, como lo hacía mención en alguna otra ocasión, algunas otras ocasiones de los clamores, a excepción de esos clamores de la cruz, que será también un tema interesante en alguna ocasión mirar los clamores del Señor Jesucristo allá en el madero de la cruz.
Pero acá estamos en vida. Está el Señor Jesucristo en íntima interacción con las personas de la época y se ha dado la ocasión para que el Señor alce su voz, lo cual se convierte en algo interesante porque el profeta Isaías va a decir que él no alzará su voz. Pero en esta ocasión él alza la voz y nos tiene que llamar la atención necesariamente a los que leemos la palabra, que el Señor alce la voz en las Escrituras y que podamos desentrañar un poquito de ese texto, qué es lo que implica ese llamado de atención. Ahora, más allá de lo anecdótico o lo particular de alzar la voz, yo quisiera tomar ocasión de esos hechos y de esa acción concreta de alzar la voz para que desentrañemos qué nos quiere decir el Señor a todos los que estamos detrás de los ordenadores, de los celulares, de las pantallas, o a lo mejor usted no está ahí, pero está con un familiar que sí está pendiente de la pantalla y usted ha sido invitado. Y quiero invitarle a que pensemos un poco en esos clamores del Señor Jesucristo. Versículo 28 del capítulo 7, está la fiesta de los tabernáculos, casi que todo el pueblo de Israel, si fuera posible, estaría presente en la capital Jerusalén, era una de las grandes fiestas, el público y la multitud era mucha, y en medio de la muchedumbre el Señor dice lo siguiente, en el propio templo, dato no menor, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Y dejemos hasta ahí. El primer clamor está relacionado con una afirmación del Señor. Él sabe que hay gente que lo conoce. Y ahorita el hermano Luis Emilio lo decía al final en las últimas líneas de su mensaje, de paréntesis. Normalmente la usanza y la tradición de las asambleas nuestras dice que el hermano más experimentado y con más capacidad va de segundo. Aquí se hizo al contrario, pero vamos a aprovechar de todas maneras la ocasión. El caso es que en esta circunstancia y en este momento el Señor está haciendo una afirmación categórica y es, ustedes me conocen y saben quién soy yo. Y el hermano Luis Emilio ahorita hacía mención precisamente del conocimiento que una persona puede aspirar tener del Señor Jesucristo. En la ciudad de Cali, así buscando a grosso modo ahorita, en la Universidad Católica y en la universidad, en la institución universitaria Unibautista, hay unos cursos y hay unos programas de pregrado de teología. Y de repente usted puede ir allá y puede conocer aspectos biográficos, técnicos y particulares de la humanidad del Señor Jesucristo, incluso de la persona del Señor Jesucristo. Y quien les habla, a la edad de 9 años tenía conocimiento suficiente de la persona del Señor Jesucristo, al menos el conocimiento que estar en uno de los 3 países más católicos del mundo nos brinda a todos y cada uno de los fieles católicos que habitan en este país. Usted sale a este país y la gente en general conoce al Señor Jesucristo, sabe que Él murió por ellos, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que ha resucitado, sabe que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, e incluso saben que es el camino, la verdad y la vida. Incluso saben que es el único que puede salvar. Y estas personas que van a este tipo de institutos tienen conocimiento incluso más específicos, detallados, de la familia con la que estaba, características de sus hermanos, características incluso específicas de su madre, de José y demás. Incluso pueden darnos detalles y elementos teológicos de la persona del Señor Jesucristo. Pero no es el conocimiento al que el Señor Jesucristo va a querer apuntar cuando sigue el versículo diciendo lo siguiente, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y es triste que en un país donde se profesa abiertamente conocimiento del Señor Jesucristo, un país que cuestiona y debate políticas que incluso ofenden aspectos de la santidad del Señor Jesucristo, haya tanto desconocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Porque el conocimiento del que nos habla las Escrituras y del que va a hablar específicamente Juan, y usted ahorita, hermano Luis Emilio, hacía alusión a ello, no es un conocimiento intelectual de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando hemos predicado a lo largo de todos estos espacios, usted que ha tenido ese propósito, Peter, va casi para un año con esto, todos y cada uno de los creyentes han tenido por este espacio el firme deseo de presentarle a usted no la posibilidad que usted conozca aspectos biográficos y técnicos de la persona del Señor Jesucristo. El asunto de la salvación radica en el conocimiento relacional con la persona del Señor Jesucristo. Y de eso sí estamos hablando. Usted sabe a lo mejor cómo se llama el presidente de la República, claro, y puede saberse la biografía de él, claro que sí. Incluso puede
facilitar por medio de contacto la posibilidad de estar cerca de ese presidente y conocer en detalle su gestión, acciones y demás, incluso llegar a admirar al presidente de la República. Y eso no le hace miembro de la familia del señor presidente de la República, para nada. Y a la hora que el presidente tenga que tomar decisiones sobre el bienestar de su familia o de todos los que le conocen, él siempre va a obrar a favor de los que son suyos. Solamente como un dato de un conocimiento, una relación que se forja, una relación de vínculo o una relación de afinidad en el sentido pues de la relación con el Señor Jesucristo. A lo mejor usted entonces, a lo largo de estos meses, ha conocido suficiente el Señor, sabe de todos los aspectos del amor del Señor Jesucristo para su vida, pero aún así usted no conoce al Señor Jesucristo, porque usted no ha hecho una relación con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dirá más adelante, para ponerlo en términos muy concretos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y casi que con eso está poniendo en claridad qué implica la predicación nuestra, la predicación del Evangelio. Nosotros no predicamos un Evangelio de seguro de vida. Crea en Cristo y cuando se muera recibirá la eternidad en los cielos. Para nada. Nosotros no predicamos un Evangelio de la prosperidad. Crea en Cristo y los bolsillos se le van a reventar de billetes. Y no predicamos un Evangelio terapéutico. Crea en Cristo si está muy perdido en las drogas, licor o cualquier cantidad de enfermedades derivadas de todo ese tipo de cosas. Nosotros predicamos a una persona. A mí no me sirve el cielo si Cristo no está en el cielo. A mí no me sirve el dinero si Cristo no está conmigo. A mí no me sirve la salud, la vida, la existencia si Cristo el Señor no está conmigo. Hubo hombres que estuvieron sumidos en las profundidades, en las llamas, en el deterioro y en la miseria, y el Señor estaba con ellos. Y eran más dignos de todos los hombres. Pero hay hombres en este momento sentados en palacios, esperando a que la burbuja de engaño de sus vidas estalle y descubran lo profundo de su miseria. Mi querido creyente, usted ha sabido lo que han sido estos tiempos. Algunos de ustedes han perdido trabajos, algunos han perdido familiares, pero ustedes no les han quitado al Señor Jesucristo. No hay cómo quitar el vínculo que ustedes han forjado con Él. Pero ¿qué de usted, mi querido oyente? ¿Qué de usted? ¿Cómo ha hecho usted para vivir uno de los peores años de la historia de la humanidad sin el Señor Jesucristo? Y los que siguen de aquí para arriba. Nosotros no predicamos a Cristo porque a lo mejor usted se muera hoy. Yo le predico a Cristo porque a lo mejor usted va a vivir muchos años y yo quisiera que los viviera al lado del Señor Jesucristo. Pero ese conocimiento va a ser provocado por un segundo clamor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues el lenguaje figurado de la Escritura, y en específico de esa Escritura, digamos lo que es un juego de circunstancias y de palabras para hacer alusión a lo siguiente. No solamente un rito que se hacía con motivo de un estanque que se llamaba Siloé, sino también con motivo de una urgente necesidad de la época, el agua en medio del clima de la época y de las circunstancias de la época. Son escenarios propicios para poner en consideración una realidad. Como el que tiene sed y necesita mitigar esa necesidad urgente del momento, así es la persona que reconoce la profunda necesidad del Señor Jesucristo, que es básicamente el creer. Yo por años me he hecho la culpa de las veces en que en un país como este uno le dice a la gente, crea en Cristo y será salvo. Y es una situación difícil porque en este país casi el 95% del país, un poco más, cree en Cristo. En esas palabras, en esa afirmación. Pero el creer de las Escrituras al menos tiene tres consideraciones. El necesitar, el confiar y el estar. Yo necesito de Cristo, ya lo conozco, me lo han presentado y yo no pudiera vivir sin ese que me han presentado.
Yo no pudiera vivir sin ese que me están poniendo por delante. Yo necesito estar con Él. ¿Qué debo de hacer? ¿Confiar en Él? Confío totalmente. No solamente confío en lo que dice, confío en lo que es, confío en la integralidad de su persona. A veces nosotros como creyentes caemos en eso. No es creer en Cristo, sino creerle a Cristo. No, hay gente que le cree a Cristo. Hay gente que sabe, y muchos de ustedes que no han todavía tomado una decisión por el Señor, saben que la única opción que tienen es el Señor. Pero aún así se rehúsan a salirse de su estado sin Cristo. Y prefieren seguir así como están. Había un hombre que era joven, que era rico, guardaba los mandamientos y necesitaba de Cristo. Pero cuando tuvo la posibilidad de estar con Cristo, prefirió seguir sin Cristo. Y sabía que Cristo era verdadero, pero prefirió seguir sin Cristo. Y finalmente el estar, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y créame que yo no tengo que esperar a morirme para experimentar esa realidad. Yo ya estoy en Cristo y le digo, es muchísimo mejor. Y casi los 66 asistentes que están aquí, la mayoría creyentes, saben que aunque están vivos y a lo mejor les queden muchos años, estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo enfermos, pobres o ricos o aliviados o con la familia o sin la familia, pero es muchísimo mejor. En el último y gran día de la fiesta, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura. Y el creer es el estar en Cristo. El creer es la necesidad convertida en satisfacción. Ya estoy en Cristo y de aquí yo no me separo jamás, soy uno con Él. Y por eso el ejemplo perfecto de este tipo de realidad siempre se coloca en dos aspectos, en un nuevo nacimiento y en un vínculo que se forja con el Señor, como el de la pareja que se une. El de la pareja que se une. Uno de los dos grandes misterios, Cristo y la iglesia, un matrimonio, una pareja unida, la ligadura, pero también el nuevo nacimiento, una vida gestada a partir de una voluntad, la voluntad de Dios. Cuando le hablamos a usted sobre la necesidad de nacer de nuevo, le decimos, comience de nuevo su vida, pero con Cristo. Ese es nacer de nuevo. Y cuando le decimos a usted sobre la necesidad de creer, le decimos, una su vida al Señor, no hasta que la muerte lo separe, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, eternamente. El poder de la vida eterna no es la inmortalidad como aspiración que ha tenido el hombre por decenios, la fuente de la vida, el elixir de la juventud. Cuando hablamos de la eternidad, el peso de esa eternidad recae en la persona de la cual nosotros predicamos todos los domingos a través de este espacio, en el Señor Jesucristo. De su interior correrán ríos de agua viva. A ese que está necesitado, a ese que sabe que necesita de Cristo, vaya a Cristo, vaya a Cristo, comience su vida con Cristo. Y para ello el tercer clamor vendrá muy como anillo al dedo, porque Cristo dirá, ven fuera, fuera de su condicionamiento, de lo que dice su familia. No, yo sé que Cristo es el camino, la verdad, la vida es lo mejor, pero donde mi esposito se dé cuenta que estoy con este tipo de cosas, me echan. Donde en mi casa se den cuenta que yo comencé estas cosas que con el Señor me desheredan. Donde mi familia se dé cuenta que tengo que renunciar al catolicismo apostólico y romano, me excomulgan. Donde mis amigos de la universidad se den cuenta que yo cambié mi vida, ya pierdo por completo cualquier contacto con ellos. Y el Señor dirá, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No hubo absolutamente nada que impidiera el que el amor del Todopoderoso, y yo quisiera que con eso se fueran esta noche, reiterándolo una vez más. Si usted no quiere nada con Cristo, sepa que Cristo le ama hasta lo sumo. Y sepa que el amor del Padre fue tal que no escatimó ni a su propio Hijo, para que usted, detrás de esa pantalla, a lo mejor con la Biblia en su celular, en su mano, como esté, a través de esa misma escritura, tuviera elementos suficientes para entender la única opción que tengo en mi vida es estar con el Señor Jesucristo. Para eso fuimos creados, para estar siempre del lado de Dios. Para eso fuimos creados y esa es la base constitutiva de nosotros como personas. Y es que fuimos hechos por la mano de Dios, por el soplo de vida de Dios y por la obra hecha en la cruz,
donde él mismo pone a su Hijo a favor de toda la humanidad. Todos los hechos de Dios han sido encaminados y encadenados a favor que usted no se pierda, que usted tenga la vida eterna en Cristo el Señor. Venga afuera, venga afuera. Habrá una época en que los cobardes y los incrédulos recordarán el día cuando tuvieron la posibilidad de estar con Cristo, pero pesó más su familia, pero pesó más la religión, pero pesaron más sus aspiraciones personales, pero pesaron más sus imaginarios, pero pesaron más sus creencias, pesaron más sus formas de pensar, de ser, de actuar y su proyecto de vida. Y el Señor dirá en algún momento, el que ama su vida, la perderá. ¿Cuál vida? Pues esa vida, la vida que tiene ya supuestamente formada con su familia, amigos, proyectos de vida, metas, aspiraciones en las cuales no está Cristo. Pero el que pierde esa vida por causa del Señor, la hallará. La vida en Cristo. La vida en la cual Cristo es regente, cabeza, fundamento, pilar, sostén, puerta, camino y destino. Él es la puerta, Él es el camino y Él es la vida eterna. Todos y cada uno de los que hemos creído estamos recogidos en la persona del Señor Jesucristo. Y no tenemos la más mínima duda de esa relación que tenemos con Cristo, por lo que Él representa para nosotros. Si siendo nosotros enemigos del Señor, Él dio su vida por nosotros, ¿cuánto podemos decirle a usted del amor que hemos experimentado estando con Cristo? Véngase del lado del Señor y salga afuera para que sus ataduras, para que todas y cada una de esas cosas que le impiden apreciar bien al Señor sean quitadas y pueda usted contemplar de manera certera al Señor Jesucristo. Dígalo todos ustedes, los presentes. Dígalo todos ustedes cuando en la ignorancia de sus vidas, a lo mejor con temor, con inquietudes, con preocupaciones, con muchas incertidumbres, pero finalmente creyeron al amor de Cristo, comenzaron el camino y de eso han pasado 10, 15, 20 años, décadas, y ustedes saben lo que es el conocimiento que día tras día tenemos del Señor Jesucristo. Y nos miramos hacia atrás y decimos, ha pasado tiempo con el Señor y sí que hemos podido conocerle más y más. Y como dudas que teníamos al principio, dudas que teníamos legítimas, han sido disipadas por la relación que tenemos con Cristo el Señor. Es parte también a veces de las incertidumbres de algunos. Yo quiero creer, pero tengo muchas dudas todavía. Yo quiero creer, pero tengo unas inquietudes de la Biblia. Pero las tiene de Cristo el Señor. Si de Cristo el Señor usted no tiene dudas, usted no tiene otra opción que seguir para adelante con Cristo el Señor. Y finalmente la Escritura dirá, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en el Padre. Y mire lo interesante, el primer clamor estaba relacionado con esto. Conocían de Cristo, sabían de Cristo, pero no conocían al Padre. Y el último clamor termina diciendo que el que cree en Cristo, no cree en Cristo como tal, sino que directamente su vínculo está con el Padre, con el que no conocían al principio. Qué interesante eso, ¿no? Y qué interesante el hecho que ese que no ha visto al Padre, viendo a Cristo, conociendo a Cristo, ya ha visto al Padre. Y qué interesante cómo se cierran los clamores diciéndonos el Señor, que en ese principio de ignorancia, al final todas las cosas son claras porque Él es la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas, en las tinieblas de la ignorancia, el primer clamor. Y mire cómo esa persona que estaba en su ignorancia de Cristo porque no tenía Cristo, que eventualmente reconoce su sed, identifica su necesidad de Cristo, se ve en la necesidad de salir fuera de sí mismo para ir en pos de Cristo, termina en la luz de Cristo, para que todas las cosas sean claras, para que él pueda percibir bien las palabras del Señor, para que eventualmente no sea juzgado con el mundo, para que eventualmente él esté convencido de la realidad que el mandamiento de Cristo es vida eterna. Y Dios manda a todos los hombres, mandamiento, en todo lugar que se arrepienta. El arrepentimiento es comenzar de nuevo la vida con Cristo. Hermano Peter, ¿oramos o hay algún hermano que lo hace? Usted dispone. Bien, pues hermano Julián, pero tienes que volver a activar su audio.
¿Ahí lo hice bien? Sí, perfecto. Padre nuestro, te damos a ti muchas gracias por la persona del Señor. Primer día de la semana que como creyentes a través de estos medios nos permites tener la posibilidad de vislumbrarnos a través de estas cámaras y demás. Te damos gracias porque con motivo del día, día de victoria, día de conmemoración, día de recuerdo, de meditación, de nuestras vidas, de nuestras mentes, cuando nuestro Señor, antes que los rayos del sol cundieran todo el firmamento, había resucitado para dejar atrás todo vestigio de muerte, ir hacia adelante, trazando para nosotros la esperanza bienaventurada de su persona, vivo de entre los muertos. Te damos gracias por el amor derramado a través de su persona para nosotros. Gracias por considerarnos y estimarnos por dignos de esta misericordia y permitirnos a nosotros también, hermano Luis Emilio y a este servidor, el poder comunicar a las personas detrás de estas pantallas cuánto les ama el Señor, cuánto desea forjar vínculo con ellos, que ellos no se pierdan en su condición, ya perdidos por estar sin Cristo. Cuánto deseamos, Padre, y sabemos que es propósito y obra tuya, el que estas personas puedan el día de hoy ponerse a cuentas contigo, a lo mejor depositar la confianza en alguno, de confianza detrás de estos ordenadores y pantallas. Preguntarles muchas cosas relacionadas con este y otros mensajes hacia atrás que han escuchado. Y a lo mejor este día de hoy comenzar una vida nueva con el Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos porque alguna vez estuvimos en esa condición, ignorantes, extraviados y perdidos, y agradecemos por esas personas que hicieron todo lo que fuera posible para que conociéramos del Señor. Y no hay nada como estar con tu Hijo el Señor. Bendecimos por siempre su nombre, bendecimos su persona, anhelamos con fervor el día que todas las cosas le sean sujetas y veamos eso con nuestros ojos, y que Él sea siempre glorificado en estas nuestras vidas. Quedamos pues en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.